Digamos. Bueno, otra pregunta que dice, ¿qué significa la palabra que dice, literalmente dice así, que muchos serán los llamados y pocos los escogidos? ¿Cómo nos damos cuenta que somos escogidos? Nosotros nos damos cuenta que somos escogidos cuando oímos la voz de Dios y hacemos su voluntad. A ver, aquí hay mucho que decir al respecto. Permítame hacer un comentario amplio y posiblemente sea la última pregunta que responda, porque quiero dar una explicación amplia. En la antigüedad hubo tres corrientes muy interesantes con respecto al origen del alma. Una se llamó el traducionalismo, otra se llamó el creacionismo y otra se llamó el preexistencialismo. En esa discusión se daba a partir de qué momento es que una persona es un alma. Entonces, los traducionalistas decían que desde el momento que el esperma de papá fecundaba el óvulo de mamá ya era una vida, porque el papá colocaba el 50% y la mamá el 50%. A eso le llamaron traducionalismo. El creacionismo fue que ellos decían, en el momento que el óvulo de mamá es fecundado, simplemente Dios crea un alma y la coloca ahí. A eso le llamaron creacionismo. Y el preexistencialismo pensaba que en el cielo hay un depósito de almas y cada vez que el óvulo de mamá es fecundado, Dios saca un alma del depósito y lo coloca allí y ya es un alma. Todo buscando combatir la corriente que es fuerte en el tiempo moderno acerca del aborto, donde buscan decir que un feto que después de determinadas semanas, en fin, para avalar el homicidio más cruel que haya. Entonces, estas corrientes lo que hacían era tratar de preservar la vida, evitando que las personas cayeran en aquel concepto de mi libre decisión acerca de mi cuerpo. Y es importante que se tenga en cuenta que de esa corriente preexistencialista surgieron dos escuelas teológicas, unos que se llamaron los de la predestinación directa y otros que se llamaron los de la predestinación condicional. ¿Qué decían los de la predestinación directa? Y dicen aún, venga, cuando el hombre nace ya su eternidad está definida, porque Dios desde la eternidad decidió quién se va a salvar y quién se va a condenar. Y hacen argumentos fundamentados como en ese texto. Muchos son los llamados y pocos los escogidos, porque Dios tiene misericordia del que tenga misericordia. ¿Ya? Y lo hacen haciendo un enorme andamio para su tesis, hablando sobre la soberanía y la libre elección de Dios en relación a Israel y a los gentiles, llevándolo a la práctica en las personas gentiles, desconociendo que una cosa es el tratamiento de Dios para Israel y otra cosa es el tratamiento de Dios para los gentiles. Y de una manera especial para los que oyen el Evangelio, lo creen y se salvan. Cuando hablamos de la escuela de la predestinación condicional, ellos a diferencia pensaban y piensan y pensamos que los seres humanos fuimos puestos sobre la faz de la tierra por Dios, con una capacidad de libre albedrío. Prueba de eso es que cuando Dios coloca al hombre en el huerto, le dice, vea, usted tiene aquí dos posibilidades, vivir para siempre o morir. ¿Y en qué radica el secreto? En no comer o comer. El hombre, como era libre, tomó la decisión de comer del fruto prohibido y entonces apareció el dolor, el pecado, la enfermedad, la muerte. ¿Ya? Resulta que en este campo es bueno que las personas entiendan de que Dios no tiene interés en que nadie se pierda. Leamos textos. La voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque Dios no quiere la muerte del pecador, porque yo estoy a la puerta y llamo. Entonces,
La propuesta salvífica de Dios es para todo el mundo. Pero ¿cómo hago yo para estar en los escogidos? Cuando escucho la voz de Dios y tomo la decisión de agradar a Dios, porque yo tengo libre albedrío. Yo puedo decir sí a Dios o decir no. Jesús lo especificó en el capítulo 16 del Santo Evangelio según San Marcos, cuando les dice: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El mensaje es para todos. Ahora, el llamado es para todos. Pero una cosa es que Dios nos llame a todos, otra cosa es que todos quieran escuchar el llamado. Y entonces, si todos no quieren escuchar el llamado, ¿qué pasa? Bueno, que los que escuchen el llamado son salvos, que los que no lo escuchen se van a perder. Entonces Dios quería que los que no escuchan el llamado se pierdan. No, Dios le dio la inteligencia al hombre para escuchar el llamado, establecer las diferencias, y él dice: sí, estoy dispuesto a crucificarme juntamente con Cristo, o no quiero vivir esa vida de cristianismo, sino seguir mi vida de una manera libertina. Entonces, la predestinación se define en el momento que la persona escucha el mensaje de Dios y toma la decisión. Hay un proceso. Escuche bien. Romanos capítulo 8. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, a estos también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Ojo con esto. Observe cómo comienza el pasaje. Dios conoció a cuántos, a todos. ¿Y a cuántos de esos todos que conoció los predestina? A todos. ¿Y a cuántos de esos que conoció y predestinó llama? A todos. Pero en el llamamiento es donde está la definición de la predestinación para salvación o condenación. Jesús dijo: el que oiga el evangelio y lo crea, ese se salva. El que lo escuche y no lo crea, se pierde. Espero que eso quede claro. Entonces, ¿cómo hago yo para darme cuenta que estoy en los escogidos? Permítame utilizar un lenguaje popular del tiempo moderno. El balón está en su cancha. Usted sabe qué hace. Porque lo único que se necesitaba para la salvación suya y de todos los mortales ya fue hecho. Amén. Cristo murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. El de la salvación mía y suya ya no va a depender de la obra de Dios, sino de lo que yo decida, porque Dios ya hizo lo que yo necesitaba. La medicina está ahí, soy yo el que decido si me la aplico o no. La salvación está en sus manos, usted decide si la acepta o no. Y es tan claro: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué va a hacer él? Voy a entrar a él, voy a cenar con él y él va a cenar conmigo. Pero tienes que abrir la puerta. Claro. Jesús en el Evangelio fue claro: si alguno quiere venir en pos de mí. El mensaje de Jesús tiene una particularidad, y es que, a diferencia de las camisas de fuerza que tienen las religiones y que tenía la misma ley mosaica, él lanza un mensaje a todos. Abierto. Abierto. Que incluye a todo el mundo. Incluye a todo el mundo. Y ese mundo que lo oye debe de tomar la decisión. Entonces, aclaro, pueden haber otros que sí creen. Y es más, uno los escucha en los púlpitos, hablando de unos que Dios va a salvar y otros que Dios va a condenar. Pero a mi manera, este es un pensamiento personal. Yo no creo que Dios tenga gente para condenar. Creo que Dios sabe que se va a condenar gente, pero no porque Él quiera, sino porque el hombre quiere. Amén. Que eso es lo que dice el capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Pero qué pasó? Que los hombres amaron más. Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.
Y si nos remitimos al profeta Jeremías, ¿qué dijo Dios? Paraos en los caminos, al pueblo de Israel es obvio. Mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Ese era el mensaje de Dios para su propio pueblo. Ajá. Pero mire lo que ellos dijeron, No no andaremos. Y luego en el Salmo 81 Dios se queja de esa indiferencia. Oh, si Israel me hubiera oído, si Israel hubiera escuchado mi voz, en un momento yo los hubiera librado, pero Israel no me quiso a mí. Entonces Dios no obliga. Dios no va a salvar a nadie obligado, ni va a condenar a nadie. Soy yo el que decido, porque lo que yo necesitaba para mi salvación ya fue hecho. Amén, amén. Cristo murió por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, dice Juan, sino por los de todo el mundo. Amén. ¿En qué radica que la obra de Cristo no sea válida para todo el mundo? En que el mundo lo rechace. Ahí es donde está el problema. Si sabes que el Evangelio es la verdad, si sabes que Jesucristo es Dios, si sabes que tienes una eternidad y que además Dios te da la posibilidad de ser salvo y no lo aceptas, no puedes venir a decir que Dios te escogió para condenación, sino que usted escogió el camino equivocado, como pasó con Adán y Eva. ¿Quería Dios que el hombre pecara? No. Por eso les dio las bondades de no hacer lo malo y la tragedia de desobedecer. Claro. Pero le dijo, usted ya está grandecito, le he dado una facultad de que tome decisiones, mire qué hace. Eso sí, después no diga que yo quería que usted se condenara. Espero que esta inquietud también quede resuelta. En síntesis, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos. Amén. Eso es diferente a la voluntad del hombre. Dios quiere, pero si el hombre no quiere, pues él no lo obliga. Amén. Sigamos. Hay una pregunta acá en YouTube, nos dice, hermano, bendiciones. Se dice que una pareja de novios se casa si es la voluntad de Dios. Entiendo que es así. ¿Yo por mi comportamiento podría llegar a alterar esa voluntad de Dios? Sí. A ver, voy a decir algo aquí que seguramente va a chocar con el pensamiento de muchos predicadores y de muchos cristianos. Y es muy posible que me crucifiquen hoy. Pero les voy a decir lo que yo pienso. Dios le soltó al hombre 3.500 y más millones de mujeres. Y le dice, vea, ahí está. ¿Cuál le gusta? Escoja la que a usted le gusta. Pero tenga en cuenta que debe de tener unos valores. Regla número 1, que pertenezca a su Dios, a su fe, a su Señor. Que a eso es a lo que Pablo dice, no se unan en qué. Un yugo desigual. Exactamente. Y que el mismo Abraham en el capítulo 24 del Génesis da una muy buena enseñanza, pues había mujeres en Canaán que eran hermosas, que servían para el placer y para la reproducción. Porque Abraham no permitió que una de esas mujeres fuera la mujer de su hijo Isaac. Porque él no se imaginaba viendo al nieto ofrecido a Moloc, Claro. o a Baal. Entonces dijo, no, una mujer que tenga el mismo pensamiento acerca del Dios que yo adoro. Porque no quiero ver a mi hijo, a mis nietos, metidos en un lío. Ve y búscala allá. Cuando Dios me da a mí ese sentir de enamorarme, yo debo de escoger una persona dentro de mi iglesia que tenga mis mismos valores, el mismo Señor, la misma fe, el mismo bautismo. Yo debo de buscar que esa persona sea un buen hijo, una buena hija. Yo debo buscar que esa persona sea honrado, sea trabajador, sea responsable, honre a sus padres. Y una vez que yo encuentro esa persona entre los 3.500 millones de varones o de hembras que hay, entonces yo me caso. Tomo la decisión y me caso. El problema es
que muchas veces después de que se casan encuentran la cuesta arriba y entonces dicen, yo que tanto le dije a Dios, ¿y por qué me va así? Resulta que quien se casa se le olvida cosas muy fundamentales como es, ya no vivo yo. Y ahí es donde está el problema. Porque cuando se casan, el ministro le dice a la pareja, está dispuesto a recibirla para bien o para mal. ¿Y qué dice el avispado Carlos? Sí. En las buenas y en las malas, sí. En todo lo que la vida da y la vida quita, sí. Y todo va bien cuando vamos para la luna y nos chupamos la miel. Pero cuando tenemos que cruzar el desierto, entonces ya decimos, ¿sería que no fue la voluntad de Dios? Y resulta que sí fue la voluntad de Dios porque usted hizo todo el proceso bien hecho. ¿Qué es lo que está enfrentando? Lo normal de la escuela de la vida. En la vida se ríe, se llora, se tiene, no se tiene, se está aliviado, se enferma. Hay discusiones que no pueden llevarnos a la disolución, sino más bien a encontrar un punto de consenso donde los dos podamos sacar adelante un proyecto que en el inmediato y largo plazo se convierta en la bendición no solamente de convivencia para la pareja, sino en bienestar para sus hijos. Entonces, el problema que hace que muchas personas lleguen a dudar sobre la voluntad de Dios en su matrimonio radica en los problemas que se dan. Y es que a estos se les ha olvidado que son personas diferentes, que ven diferente, que sienten diferente, que piensan diferente. Ahí es donde viene a funcionar la palabrita que a muchos no les gusta y que a mí me la han cuestionado. Cuando yo digo, cuando el hombre se casa tiene que saber que se murió. Y es que hasta se lo advierten a uno. Renunciando a las demás te consagrarás solo para ella mientras los dos vivan. ¿Y qué dice el avispado? Sí. Y entonces en el camino su mujer se le vuelve varecosa, se le mancha la carita, se vuelve un barril por el uso y el abuso, por la tenencia de los hijos. Y el tipo ya dice, yo creo que me equivoqué. Yo creo que no era la voluntad de Dios. No, eso él tuvo que mirarlo antes de casarse. Y saber que al casarse tenía que aceptar a esa mujer que parece un pedestal ahora. Y cuando se vuelva una bolita de carne, igual seguirla queriendo porque él asumió ese compromiso con Dios, con la sociedad y con esa persona. Entonces, ¿cómo conozco yo la voluntad de Dios en mi matrimonio? Cuando yo doy los pasos pertinentes, tomo la decisión, consciente que en el camino voy a tener muchas adversidades, posiblemente voy a llorar, pero como yo soy de carácter y de palabra, debo de cumplirle a Dios, a mi mujer y a la sociedad con ese pacto que hice un día ante Dios y ante la ley. ¿Cómo será que la misma Corte Constitucional emitió en el reciente pasado un concepto en relación al divorcio diciendo que ahora no es que las personas digan que me acosté con ella bonita y amaneció fea y ya me divorcio y voy? Digo, no señor, porque si firmó un contrato, él tiene que responder. Y si abandona, él será sancionado. Claro. Como aquel que no cumple el contrato, cualquier contrato que sea. Todo porque el hombre, en aras del libertinaje del tiempo moderno, quiere cambiar de mujer como de camisa o de marido como de pantalón. Y con Dios las cosas no son así. Entonces recuerde, Dios le soltó un harén de mujeres o de hombres. Tú lo escogiste, nadie te obligó. Es más, te dijeron que no te metieras con él. ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué te vas a casar con ella? Pero usted inteligente se metió. Pues entonces ahora responda. Pruebe que es un varón. Pruebe que es una hembra. Párese en la raya. No puede ser inferior al desafío. Muchos hogares conozco que después de una discusión y una buena reconciliación viene la alegría más grande, los trillizos. Entonces, ¿por qué no vamos a superar las dificultades
Si dos enemigos se encuentran en el camino y se reconcilian y se perdonan y montan una empresa juntos y viven de la utilidad de la empresa habiendo sido enemigos, ¿por qué una pareja que juraron amarse, que tienen el fruto del amor, que son sus hijos, ahora dice que no pueden vivir? No, es más bien porque sus deseos, sus pasiones carnales lo están haciendo mirar para donde no debe mirar. Es porque su orgullo no le ha permitido reconocer los errores que ha cometido y no los ha querido enmendar, y por eso todos los días se va deteriorando. Aquí tenemos que aprender a hacer lo que yo he dicho en mis conferencias. En mi caso personal, ya no vivo yo, Merceditas vive en mí. Así que ya no voy a hacer lo que a mí se me ocurra. Voy a hacer las cosas acorde a como a mi esposa le gusta. Y ya no vive Mercedes. Carlos vive Mercedes. Y ya Mercedes no hace lo que a ella le parece. Hace todo lo que a mí me gusta. Y es de esa forma donde un hogar puede funcionar. Yo tengo más de 40 años de casado. Vamos a contar, creo que son 44 años de casado. Y hoy puedo decir, sin temor a equivocarme, de que vivo mejor que cuando me casé. ¿Por qué? Porque yo hago todo lo que a mi mujer le gusta y evito hacer todo lo que a ella le desagrada. Y ella hace todo lo que a mí me gusta y evita hacer todo lo que a mí me desagrada. Entonces arrancamos de cero para sacar adelante un proyecto común que se llama convivencia, familia, paz, bienestar, y sobre todo que cuando lleguemos a la presencia de Dios no tengamos que salir de allí avergonzados. Amén, amén. Así es, Oye, el hermano tiempo Carlos. se nos fue. Se fue el tiempo, hermano Carlos. Ofrecemos